Hello, ¿cómo estás? Pues aquí yo muy contenta de platicar contigo de nuevo y entrar todavía en este tema de las crisis y de las emergencias espirituales, que seguramente nos va a llevar varios episodios seguir platicando acerca de esto. Y hoy quiero hablarte de este capítulo, que la verdad es que a mí me cambió mucho la perspectiva y me dio, creo que fue uno de los capítulos que me dio como más luz para entender muchos de los aspectos que yo había estado experimentando y viviendo y que bueno, puede ser que a ti te resuenen de alguna manera. Y todo empieza con este capítulo que fue escrito y también fue tomada información de sus ensayos y de sus libros de este doctor en medicina, Roberto Assagioli. Tiene un trabajo muy profundo llamado psicosíntesis, en el que se enfoca mucho en que el individuo está en constante proceso de crecimiento personal y estamos en constante camino hacia realizar nuestro potencial oculto. Él hablaba mucho de la importancia de la voluntad. Un elemento esencial de la psicosíntesis de Assagioli es que él tenía un concepto de las subpersonalidades y según él decía que la personalidad humana no era un todo unificado y completamente integrado, sino que consistía en muchas subestructuras que poseen una relativa existencia separada y que se alternan en su gobierno de la psique según las circunstancias. Las subpersonalidades más corrientes y obvias reflejan los papeles que hemos representado en el pasado o que estamos representando actualmente en nuestras vidas, como el niño, el amigo, el amante, el padre, el maestro, el médico o el funcionario. Otras pueden ser héroes de fantasía, figuras mitológicas o incluso animales. Una de las tareas importantes de la psicosíntesis es identificar e integrar las subpersonalidades en un conjunto dinámico que funcione armónicamente. Y aquí es donde también en este proceso de psicosíntesis se habla de la capacidad de liberarnos de la influencia psicológica y en desarrollar la capacidad de controlar estas subpersonalidades, a lo que Assagioli le llama la desidentificación. Es decir, que el cliente o el paciente poco a poco encuentre gradualmente un centro psicológico unificador. Así que bueno, esto es como parte característica de culminar un proceso de autorrealización, de integración y de diversos yos alrededor de un nuevo centro. Entonces, bueno, aquí les leí un poquito esta parte del libro en el que este autor hace referencia a que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por este conjunto de subpersonalidades y que nuestra tarea es cómo le hacemos para unificar todas esas personalidades y que todas funcionen en armonía. Y bueno, aquí también se habla de tres puntos interesantes que creo que es a mí lo que me voló la cabeza, en el que se habla de las crisis que preceden al despertar espiritual. O sea, normalmente, ¿qué sucede en la vida de una persona antes de que el despertar o un tipo de despertar surja? Para empezar, ¿no? Número uno. Y número dos, las crisis causadas por el despertar espiritual. O sea, ya cuando estamos inmersos en el despertar espiritual, ¿cuáles son estas crisis que suceden? Número tres, las reacciones posteriores al despertar espiritual. Es decir, ya una vez que tuvimos este contacto con estas otras cualidades, eventos, eh, pues que están fuera de nuestra normalidad o de nuestra divinidad, ¿cuáles son estas reacciones que podemos experimentar? Y número cuatro, ¿cuáles son las fases del proceso de transmutación? Ahora, es importante mencionar que aquí en el libro utilizan la palabra despertar porque sugiere que hace referencia a la toma de conciencia de un nuevo campo de experiencia, la apertura de los ojos hasta entonces cerrados a una realidad interna previamente desconocida. Así que cuando hablamos aquí de despertar espiritual, nos referimos a esto, ¿no? En realidad, esto es a lo que estamos haciendo referencia. Y bueno, vamos a comenzar por el principio. El primer punto, que es las crisis que preceden al despertar espiritual. Creo que la mejor manera de poder comentarles respecto a este tema es que yo les lea un poquito este capítulo, que aparte me parece que está muy claro, y ya a partir de eso tal vez ya puedo hacerles comentarios porque
Creo que si se los digo yo nada más, podría divagar muchísimo y me gustaría que esta información pues al menos llegue lo más objetiva posible, ¿no? Así que esto comienza así. Antes de comenzar a explicar cuáles son las crisis que preceden al despertar espiritual, tenemos que entender qué es o cómo es que un humano normal, previo a tener un contacto con su conciencia, vive su vida y cómo la valora y desde dónde la está experimentando. Y dice así, debemos revisar algunas características del ser humano normal. Podría decirse que éste se deja vivir en lugar de vivir. Toma la vida como viene sin preguntarse su significado, su valor y su propósito. Se dedica a la satisfacción de sus deseos personales, busca el disfrute de los sentidos y placeres emocionales, seguridad material o la consecución de la ambición personal. Si está más maduro, el ser humano subordina sus satisfacciones personales al cumplimiento de las diversas obligaciones familiares y sociales que le son asignadas, pero sin buscar la comprensión de los fundamentos en que éstas se basan ni de las fuentes que lo proceden. Probablemente se considera a sí mismo como religioso y creyente, pero normalmente su religión es externa y convencional. Y una vez que se ha adaptado a los mandatos de su iglesia y compartido sus ritos, cree haber hecho todo lo que se exige de él. En resumen, su fe operativa tiene como objeto una única realidad, que es la del mundo que puede ver y tocar. Por ello, está fuertemente apegado a los bienes materiales. Así pues, a todos los efectos, considera esta vida como un fin en sí mismo. Su creencia de un cielo futuro, si es que lo concibe, es teórica y académica, como lo prueba el hecho de que hace todo lo que puede para posponer lo más posible su partida para disfrutarlo. Pero puede suceder que este hombre normal, entre comillas, sea sorprendido y también perturbado por un cambio súbito o lento en su vida interior. Puede que ello ocurra después de una serie de desengaños. No es raro que suceda tras un shock emocional, como el producido por la pérdida de un familiar querido o de un amigo cercano, pero a veces tiene lugar sin ninguna causa aparente y en pleno gozo de buena salud y abundante prosperidad. El cambio comienza frecuentemente con un sentimiento creciente de insatisfacción, de carencia, de que falta algo. Pero esto que falta no es nada concreto ni material, es algo vago y huidizo, algo que es incapaz de describir. A esto se añade paulatinamente un sentimiento de irrealidad y de vacío ordinaria. Los asuntos personales que previamente absorbían gran parte de su interés y de su atención parecen retirarse psicológicamente a un plano posterior. Pierden su valor y su importancia. Surgen nuevos problemas. La persona comienza a preguntarse, por ejemplo, por el sentido de sus propios sufrimientos y el de los demás, y por la justificación que puede existir para tanta desigualdad en el destino de los seres humanos. Cuando una persona ha alcanzado este punto, le falta poco para comprender e interpretar de manera equivocada su propio estado. Muchas personas que no entienden el significado de estos nuevos estados de la mente los consideran como fantasías y divagaciones anormales. Alarmadas por la posibilidad de un desequilibrio mental, se esfuerzan por combatirlos de varios modos, haciendo desesperados intentos para volverse a implicar en la realidad, entre comillas, de la vida diaria, que les parece que se les está escapando. Con frecuencia se lanzan con renovado ardor a la agitación de las actividades externas, buscando nuevas ocupaciones, nuevos estímulos y nuevas sensaciones. Mediante estos y otros medios, tal vez puedan lograr por un tiempo aliviar su estado alterado, pero no pueden liberarse de él de manera permanente. Continúa fermentando en el fondo de su ser, socavado por los cimientos de su existencia ordinaria y siendo susceptible de irrumpir de nuevo con renovada intensidad, tal vez después de mucho tiempo. El estado de incomodidad y de agitación se hace cada vez más doloroso y la sensación de vacío interior se vuelve insoportable. La persona se siente distraída. La mayor parte de las cosas que constituían su vida le parece que se desvanecen como un sueño y no surge, mientras tanto, ninguna nueva luz. Es claro que todavía ignora que existe o no puede creer que alguna vez le iluminará. Con frecuencia sucede que este estado de agitación interior se ve acompañado por una crisis moral.
Su conciencia ética se despierta o se vuelve más sensible. Aparece un nuevo sentido de la responsabilidad y puede que la persona se vea abrumada por un fuerte sentido de culpa. Se juzga a sí mismo con severidad y se convierte en presa de un profundo desánimo que puede llegar al extremo de considerar la posibilidad de suicidarse. Es como si la aniquilación física le pareciera la única conclusión lógica de su creciente sentido de impotencia y desesperanza, de desmoronamiento y desintegración. Lo hasta aquí expuesto es desde luego una descripción generalizada de tales experiencias. En la práctica, los individuos difieren ampliamente en experiencias y reacciones. Existen muchas personas que nunca alcanzan este estado agudo, mientras otras llegan a él casi de repente. Algunas se ven más acuciadas por dudas intelectuales y problemas metafísicos. En otras, el rasgo más pronunciado es la depresión emocional y la crisis moral. Es importante reconocer que estas diversas manifestaciones de la crisis tienen grandes similitudes con algunos de los síntomas que se consideran como característicos de los estados neuróticos y de los estados cercanos a la psicosis. En algunos casos, la intensidad y gravedad de las crisis producen también síntomas físicos como tensión nerviosa, insomnio y otros desórdenes psicosomáticos. Por eso es esencial determinar el origen básico de las dificultades para enfrentarse correctamente a la situación. Los síntomas observados pueden ser idénticos, pero un examen cuidadoso de sus causas y la consideración de la personalidad global del individuo, y lo que es más importante de todo, el reconocimiento de su situación real, revelan la naturaleza y el nivel diferente de los conflictos subyacentes. Así que bueno, este es un ejemplo de una crisis que precede a un despertar espiritual. El autor aquí nos está detallando cómo es que se vería un humano normal y convencional viviendo su vida, cómo la percibe antes y después qué es lo que sucede. Lo cual a mí me parece que esto es casi que como una descripción de lo que llamarían crisis de los 30, crisis de los 20, crisis de los 40, que pasa pues cada cierto tiempo, ¿no? Que los seres humanos pasamos como por estos cuestionamientos. Y me parece muy interesante cómo describe al humano normal, entrecomillado. Porque yo he podido vivir en carne propia estas características y también las he observado en muchos de los personajes, de las personas que están a mi alrededor, incluso familiares cercanos, incluso una persona con la que vivía, creo que cabía muy bien en esta descripción y probablemente yo también cumplía muchos de estos aspectos en el pasado, lo cual me llama mucho la atención porque cuando todavía no hemos tocado estos despertares de conciencia, el desde dónde le damos sentido a nuestra vida viene desde otro lado. Es decir, las motivaciones, o sea, lo que nos mueve en la vida, está justificado por unas bases que probablemente nunca nos hemos cuestionado antes. Y es aquí donde entra lo interesante, porque según nosotros todo está bien, todo está correcto, porque estamos, justo como dice el texto que les acabo de leer, estamos cumpliendo con el deber ser. Estamos cumpliendo con lo que socialmente, familiarmente, económicamente se nos está pidiendo. Yo estoy cumpliendo el rol, estoy cumpliendo el papel, por lo tanto, pues mi vida debe de ir en marcha, ¿no? Y aquí entran todos los aspectos, tanto económico, familiar, psicológico, emocional, religioso, que aquí también es importante hablar desde donde una persona normal, entrecomillada, vive o experimenta esta religión, en donde este autor habla y menciona que normalmente es una religiosidad superficial, en la que tal vez se cumplen con los deberes que la institución les marca, pero no ha habido cuestionamientos de fondo de qué es lo que me está llevando a creer en lo que creo y en qué están fundamentadas mis creencias. Supuestamente todo va viento en popa porque se está cumpliendo el rol, pero pasa algo en la vida. De pronto hay una situación que despierta cuestionamientos interiores. Puede ser a partir de un evento canónico, como comentamos en el episodio anterior, que es un evento canónico, que es un momento cumbre, alguna experiencia que nos saca de nuestro centro o del supuesto centro que nos hemos creado hasta el momento, y entonces nos empiezan a surgir esas cuestiones en la mente. Lo que dice este autor es que esto también puede llegar de manera inesperada y súbita. A veces no tiene que pasar algo para que estos cuestionamientos surjan. Más bien, lo que empieza a pasar es que se empieza a perder el sentido de la vida
que antes tenían. Toda esta vida normal que se estaba teniendo y donde le encontraban sentido a su manera desde sus justificaciones, ahora ya no tiene sentido. Ahora comienzan a surgir sentimientos de impotencia, sentimientos de pérdida de sentido, sentimientos de qué soy, a dónde voy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué tengo estos sufrimientos, por qué mis cercanos tienen estos sufrimientos, por qué la humanidad tiene estos sentimientos, por qué hay tanta desigualdad y este tipo de cuestiones que, esto es por decir unos ejemplos, pero puede ir hacia cualquier lado, hacia cualquier dirección. A partir de estos cuestionamientos es cuando viene tal vez una posible depresión crónica, vienen estos desánimos diarios o un vacío interior con el que le es difícil convivir a este humano normal del que estamos hablando y que cada vez empieza a ser más creciente y que eso puede detonar en que entonces ya no hay ganas de hacer lo mismo que antes había ganas. Entonces creo que es un punto muy importante porque probablemente todos o gran parte de nosotros hemos pasado por un punto así en nuestra vida, en el que de pronto llevamos una vida normal y de pronto le empezamos a perder el sentido a las cosas que hacemos. De eso profundiza este autor. ¿Qué pasa y cómo podemos manejar estos síntomas que se empiezan a presentar? Porque aquí es donde en la psicología tradicional o en nuestra sociedad, con este sistema de creencias con el que convivimos, cuando una persona no está siendo funcional socialmente, entonces inmediatamente tiene un trastorno mental o tiene una enfermedad que hay que tratar, normalmente pues con medicamentos y nos vamos al psiquiatra y entonces lo cura, ¿no? Y esto puede ser peligroso porque la persona puede estar pasando por una situación profunda de sentido de vida, más allá de que su psique no esté funcionando de la manera correcta, porque aquí deberíamos entonces cuestionar qué significa correcto e incorrecto, qué significa cordura y qué significa locura. Que el autor también de este libro, más adelante habla de la locura y la cordura, que también es un capítulo buenísimo en el que se cuestiona muchas cosas respecto a eso y donde pone en tela de juicio pues demasiado a la psicología y a la psiquiatría. Pero bueno, volviendo a este tema, es importante saber si tú estás pasando por una crisis que puede ser precedente, o sea, que puede ser antes de un despertar espiritual en el que haya una pérdida de sentido o una carencia de motivación en la vida e indagar, más importante que todo esto, que si tú estás pasando por una situación así, puedas indagar adentro de ti y puedas preguntarte, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Con qué emociones? ¿Con qué tipo de pensamientos? ¿Con qué tipo de agregados emocionales estoy conviviendo diariamente? Llevar tal vez un journaling, escribir qué es lo que me está ocurriendo, qué es lo que estoy sintiendo y notar ¿de qué manera le daba valor a mi vida antes de sentirme así como me siento ahora? Porque tal vez ahora puedo estar pasando por un proceso de pérdida de sentido, pero entonces eso me lleva tal vez a hacer reflexión y decir, bueno, entonces antes, ¿qué es lo que le daba sentido a mi vida? Podemos aquí hablar de ejemplos tan básicos como hacer mi trabajo diariamente, ¿no? Ir a la oficina, darle de comer a mis hijos, ir a la iglesia o convivir con la familia cada 8 días y eso le otorgaba sentido a mi vida. Ok, eso es de manera superficial, pero en el fondo, en la profundidad, ¿de qué manera yo obtenía mi valía o obtengo el valor que me doy? ¿De qué manera yo obtengo ese reconocimiento personal? Y mucho de esto puede tener que ver con el exterior, que es un punto que se marca aquí creo que muy específicamente. Como nuestra forma de ver y de experimentar la vida se basa únicamente en lo que puedo tocar y lo que puedo ver, entonces el enfoque de mi exploración en la vida es meramente materialista. O sea, solamente puedo creer en lo que veo, en lo que toco, en lo que está afuera, en lo exterior. Por lo tanto, tengo un apego mucho más elevado a mis bienes materiales, porque a partir de mis bienes materiales es que yo me doy valor. Yo pienso que soy merecedor, me doy mi valía a través de lo que puedo lograr allá afuera, ¿no? O de lo que puedo expresar a través de estos bienes.
Y este es un punto muy importante porque tal vez puede ser el indicador de que hay una carencia de un mundo interior. No una carencia, creo que no fue la palabra correcta. Más bien hay un desconocimiento o hay una desconexión de un mundo interior, porque todo mi valor, la mayor parte del tiempo, lo he basado en lo que está afuera, en el mundo exterior. Así que ahora la invitación de esta crisis o de este posible sentimiento de vacío existencial y de falta de sentido es una invitación para mirar hacia adentro, porque como vemos, esto solo es un síntoma que es la punta del iceberg de algo mucho más profundo que está pasando en nosotros. Pero tenemos que tener la disposición y la voluntad para querer ir hacia adentro y ver qué es lo que está pasando conmigo, cómo estoy valorando mi vida, cuáles son los valores que fundamentan las acciones que hago cada día. Y esto puede ser muy duro porque puede enfrentarnos algunas veces a verdades que no estamos todavía dispuestos a procesar, a ver y a querer hacer algo al respecto con ellas. Es normal que haya resistencias al inicio cuando nos damos cuenta de que la mayor parte del tiempo le hemos dado valor a nuestra vida a partir del materialismo. Ahí es donde nos vemos frente al espejo con una realidad que tal vez nos disguste y que nos enfrente para darnos cuenta de que la mayor parte del tiempo no hemos querido hacer un trabajo interior. El trabajo interior implica soltar viejas creencias, soltar viejos paradigmas, soltar un sistema de creencias familiar en el que crecí, significa desafiar a mi sistema, y con sistema me refiero al núcleo familiar, y también al sistema a nivel macro, ¿no? Socialmente. Pero empezamos del chiquito, ¿no? Del sistema cercano, que primero es tu sistema personal de creencias, después el familiar y después vamos ampliando la perspectiva hacia afuera. Entonces aquí es donde el reto se nos presenta, pero sin embargo siempre hay una luz al final y es que el primer paso es notar si tú estás en esta situación y el segundo paso es preguntarte si estás dispuesto a ir hacia adentro y a mirar las cosas que tal vez sean incómodas para mirar, porque a quién le gusta ver la verdad así, sin decoración y así, como dicen los budistas, el filo de la realidad a veces suele ser muy duro. Lo bueno es que no eres ni serás la primera ni la última persona que pase por una situación así, porque por eso todos estos seres que han escrito libros nos han dejado información valiosísima en esta información para darnos cuenta que no estamos solos en nuestros procesos y que vale la pena ir hacia adentro. Así que bueno, creo que como primer parte de este capítulo, voy a dejar hasta aquí esta reflexión porque creo que aquí hay mucha carnita de dónde agarrar para ir a hacer introspección, notar si tú estás pasando por una situación así o alguien de tu entorno que también puedas notar que esté en una situación similar. Pero más importante, que te hagas estas preguntas. ¿De qué manera estás valorando tu vida el día de hoy? ¿Dónde estás colocando el valor de tu familia, de tu espiritualidad, de tu cuerpo, de tu economía, de tus relaciones personales, de tu relación con la naturaleza, con el entorno? Creo que puede ser muy buen momento para cuestionar y entonces, solamente entonces, después podremos continuar con la siguiente fase de estas crisis precedentes a nuestro despertar espiritual. Si te gustó este contenido, suscríbete, así me ayudas a seguir creando. De la mente al corazón, un espacio para observar los pensamientos y conectarlos con la intuición.